esa ligazón tamén cara ao final da xornada volveremos a explicar como vos podedes conectar. Sen máis, voulle dar paso xa a Javier Martínez, que será o primeiro relator do día de hoxe. Bo día, Javier. Hola, buenos días. Bueno, pues Todo vamos a empezar esta jornada. La intención es mostraros nuestro sistema, WIERP. Yo soy Javier Martínez, soy responsable comercial para Galicia y Norte de Portugal de APM. Y voy a comenzar haciendo una breve exposición de quién es APM y cómo trabajamos, independientemente que después mi compañero Sergi Catot hará ya una demostración del producto en el tiempo que nos permite ahora los 45 minutos que tenemos, que será lógicamente breve, pero bueno, procuraremos daros una panorámica lo más aproximada posible de cómo es el sistema, ¿no? Pero empezaré hablando de quién es APM, porque tan importante como el sistema de gestión que se elige en una empresa es quién es el partner tecnológico que va a poner en funcionamiento este sistema, va a permitir trasladar nuestros circuitos de gestión en la empresa por medio de una herramienta de comunicación y de gestión como es un ERP, y quien va después a tener toda esta labor de mejora continua, de servicio postventa, de asistencia y demás, ¿no? Por lo tanto, es interesante que conozcáis quiénes somos nosotros y cómo hacemos las cosas. Voy a compartir una pequeña presentación que me ayudará a hacer esta presentación para vosotros. Bueno, lo dicho, nuestra empresa se llama APM, no sé por qué no gira ahora la presentación, dadme un segundo. Intentaré ahora cosas del directo. Bien. ¿Le estáis viendo ahora? No. No. Vale, pues un segundo, por favor. Ahora supongo que sí, ¿no? Perfecto. Bueno, lo dicho, nosotros somos APM, somos una empresa que estamos totalmente especializados a un sistema de gestión, un ERP, muy centrado a lo que hoy en día se llama Industria 4.0, pero que ha estado en nuestros orígenes y en nuestro ADN como empresa desde el principio. No me funciona correctamente la presentación. Sí, lo he estado haciendo, pero no sé por qué no me funciona correctamente. Sí, casi va a ser mejor hacerlo con un clic encima de las diapositivas más que hacerlo de otra manera. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿La veis ahora, no? Sí. Bueno, voy a hacerlo de esta forma porque creo que de esta manera irá un poco mejor. Bien, lo dicho, una presentación de quiénes somos en APM. No somos una empresa particularmente conocida todavía en Galicia, pero tenemos 40 años de experiencia como fabricantes de soluciones tecnológicas y sobre todo soluciones tecnológicas muy centradas a todo lo que tiene que ver con industria. Nuestros orígenes datan ya de 1981, con lo cual ya tenemos una cierta experiencia en todo esto de lo que hoy en día se da en llamar Industria 4.0. Pasamos diferentes fases, por supuesto, y somos una empresa un poco particular en este aspecto. Durante todos esos años hemos pasado desde la programación a medida en soluciones específicas para industria a la aglutinación de todas estas soluciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia en una única, en un ERP. Y además, como particularidad, contando con nuestro propio departamento de ingeniería. A nivel industrial, las empresas, y sobre todo lo que tiene que ver con gestión industrial, no solo se limita a todo lo que tiene que ver con software, que también, sino que la ligación entre equipos periféricos, vinculaciones a máquinas, escadas y demás cosas, es crítica para después tener lo que nosotros llamamos el dato único. Nosotros estamos especializados en esto pues, desde nuestros orígenes y contamos con nuestro propio departamento de ingeniería que nos permite además llevar a cabo todas estas
labores. Geográficamente tenemos 3 sedes. Nuestra sede central, que está en Manresa, en Sallent. Ahí tenemos nuestra factoría de software, tenemos también nuestras oficinas centrales. Contamos con una delegación propia para País Vasco y Navarra, que está en Irún, y para Galicia y norte de Portugal estamos en Vigo. Nuestra sede en Vigo está en el Parque Tecnológico y Logístico, y desde aquí llevamos no solamente la parte comercial, como es lógico, sino también todo lo que tiene que ver con implementación, dirección de proyectos que se llevan desde aquí, servicio postventa y demás. ¿Por qué? Porque para nosotros es crítico el hecho de estar cerca de nuestros clientes físicamente, a pesar de que la tecnología nos permite hoy en día, igual que estamos viendo hoy, acercarnos a golpe de clic, pero sí que es importante para los clientes tener a alguien cerca que cuando tengas que ver una situación concreta, una incidencia o poder comentar las particularidades que tiene esa empresa en un determinado circuito de trabajo, la cercanía física también hace diferencia. Contamos con departamentos muy específicos para nuestra forma de trabajo. No solamente somos una factoría de software y ya está, tenemos todo un departamento específico de I+D, pues esto está en constante evolución. Tenemos un departamento de back office para todo lo que tiene que ver con la asistencia y demás. Contamos con un departamento central para nosotros, que es el área de implementación, y esto tiene que ver con el hecho de que el mejor software del mundo requiere una implementación concreta. Y aquí el perfil que tenemos nosotros de nuestros implementadores es crítico. Nuestros implementadores, en general, no son informáticos de carrera, aunque tienen conocimientos informáticos, pero son, en general, ingenieros industriales que han pasado, además, por experiencias reales en empresas PYME, que es nuestro mercado objetivo. De forma que cuando llega el momento de poner en funcionamiento el ERP en una empresa, cuentan con toda la experiencia y saben perfectamente ponerse en la situación que un cliente nos demanda para, con todo el conocimiento técnico de la herramienta, poner a andar esos circuitos de trabajo con nuestro sistema. Y luego, bueno, pues somos una empresa que, como ya he dicho, nos centramos mucho a la tecnología. Esto, con toda la evolución que tiene y demás, pues es básico en nuestro modelo de negocio. Nuestro concepto, el ERP, una única plataforma de gestión dentro de toda la empresa que permita no solamente servir de elemento para el día a día de la empresa, sino además como elemento comunicador de todas las gestiones que se realizan dentro de una empresa y con un objetivo prioritario, que es todo lo que tiene que ver con el control de costes. Y esto en empresas industriales es básico. Nuestro ERP, como os mostrará después Sergi, es un ERP modular y completamente integrado. Contamos con 4 áreas básicas del ERP. El área OROS, que es la que tiene que ver con todo lo que es administración y ventas. El área URUS, que es el núcleo central de nuestro ERP, que tiene que ver con toda la parte de producción y calidad. El área IRIS, finanzas. Y el área PICAM, que nos define mucho como empresa. Y define mucho nuestro producto, la forma como trabajamos con él. Sin entrar mucho en detalles, porque después Sergio os mostrará más en profundidad el producto como es debido, el área URUS engloba, como ya se había dicho, toda la parte de producción. ¿Esto qué permite? Pues que, centrados en nuestro producto como empresa manufacturera, conociendo los costes y la forma como fabricamos nuestro nuestro producto determinado, el ERP tiene que tener los parámetros adecuados para que después, el día a día, con la introducción de los datos, nos permita saber qué es lo que estamos fabricando, cómo lo estamos fabricando, cuánto nos cuesta hacerlo y que sea un elemento diferencial a la hora de la mejora continua. Cuenta con herramientas propias como es planificación, cosa que es crítica hoy en día en un entorno tan cambiante como el que tenemos, pues, por ejemplo, con la crisis de materias primas, el poder conocer de antemano ante un retraso de materias primas cómo esto afectará toda nuestra cadena productiva y cómo podemos replanificar todas nuestras órdenes de fabricación para dar la respuesta lo más adecuada posible a nuestro mercado. Y cuenta con elementos muy concretos y muy visuales que nos permitan analizar qué es lo que estamos fabricando en ese momento, cuál es la carga de trabajo que tenemos en nuestras máquinas, cómo está todo desarrollándose en nuestro taller
para que un responsable de producción o un directivo en especial de la empresa pueda saber perfectamente dónde estoy parado y hacia dónde me dirijo. Lógicamente, todo lo que tiene que ver con la dirección, no solamente a nivel industrial, sino en todas las áreas de la empresa, hoy en día está muy marcada por todos los elementos gráficos. WIRP tiene, como os enseñará después Sergi, herramientas propias de cuadros de mandos, dashboards, que nos permitan de un solo vistazo y a tiempo real analizar perfectamente dónde está nuestra empresa, en qué punto estamos en cada una de las áreas, ¿no? Y todo esto es posible porque en APM consideramos como básica la filosofía del dato único. Entendemos que una única plataforma que nos permita gestionar todas las áreas de la empresa nos permitirá también analizar desde cualquier dato que provenga de bien de finanzas, bien de producción, bien de administración o de ventas, analizar en una única fotografía y con todos los datos en la mano qué es lo que está sucediendo, ganando así sinergias además, pero sobre todo teniendo una foto mucho más real de qué es lo que está sucediendo en nuestra empresa y eliminándonos todas esas pequeñas islas de información que suele haber en las empresas, pues con el famoso Excel nuestro de cada día. Tenemos también, como decía, el área oros, enfocada mucho al área comercial y ventas. Y dentro de esto, con herramientas que son tan necesarias en el día a día, como tiene que ver todo lo que es elementos móviles, smartphones, tablets y demás, para la gestión no solamente de los pedidos, sino también pues poder contar el CRM en cualquier lugar donde estemos y que nuestra red de ventas esté no solamente informada de dónde están los pedidos y dónde están las órdenes de fabricación que derivan de esos pedidos, sino además conocer también el dato de nuestro cliente, pedidos, listados, informes, ratios, todo en la mano con un elemento móvil como es un smartphone. Finalmente llegamos a PICAM, es el área central del sistema del ERP. Y además nos define bastante como empresa. Como particularidad, y que siempre queremos hablar de este tema, WI no se comercializa por número de usuarios. Nuestras licencias no van por número de usuarios ni cobramos por más o menos usuarios. Nuestras licencias son por el sistema y desde PICAM nuestros clientes pueden libremente dar de alta, dar de baja de usuarios, tener todo el control de a qué puede acceder cada uno de los usuarios, a qué no. Toda la seguridad informática está englobada aquí. Y luego, sobre todo, la parte más importante quizás de lo que ofrece después un ERP para un directivo, que es cómo toda esa información que el sistema va absorbiendo, puedo utilizarla después en listados, en consultas, en ratios, que yo pueda crearme, yo, usuario del ERP, pueda crear a mi medida, en mis particularidades como empresa, para conseguir perfectamente la información que me va a hacer falta en cada momento. Dentro de PICAM contamos con toda el área BRIC, que es esa máquina de generación de informes en la medida en que queramos configurarlos para nuestra empresa. También todo lo que tiene que ver con gestión de alarmas ante sucesos concretos para que el sistema sea el que envíe la información adecuada a la persona y no que sea alguien que tenga que estar yendo a buscarla. El que podamos además trabajar con plataformas telemáticas como puede ser EDI, lógicamente el Sistema Automático de Información Hacienda, el SI, el SAFT en Portugal, todo esto está integrado en PICAM. Y luego, dejando de hablar específicamente solo de software, tenemos que hablar de esta área, el área de ingeniería. Todo lo que tiene que ver con lo que comentábamos antes. En un entorno industrial no se trata solamente de lo que la informática nos dé, sino además de cómo toda la información que viene de un taller, pues con una máquina, con una SCADA, con los reportes de los operarios y demás, cómo estos datos entran dentro del ERP y para después poder ser explotados. Para esto, por ejemplo, contamos con elementos como este integrador que le llamamos, que es una pantalla táctil específica para entornos industriales en donde el operario
puede identificarse con una tarjeta de memoria, perdón, con una tarjeta RFID y leer qué es lo que tiene que hacer, inicios, finales de tarea, consumos de materiales, llevar a cabo, por ejemplo, test de calidad y demás cosas y reportarlos dentro del sistema para que la información fluya dentro del ERP de una forma mucho más ágil. Elementos muy, muy industriales que veréis ahora, como es todo lo que tiene que ver con monitorización de planta. El trabajo en almacenes SGA con ubicaciones caóticas, el poder trabajar con PDAs y demás, y que todo esto sea del entorno nativo del ERP en una única plataforma. El QSupervisor, un elemento cada vez más en boga, con todas las demandas que tenemos a día de hoy de calidad, que los responsables de calidad o de fabricación puedan moverse libremente por una fábrica con una tablet y poder hacer todos estos mediciones, test y demás, sin que esto implique después un trabajo a posteriori de documentación que simplemente nos quita productividad. Y todo esto integrado en la filosofía de lo que hablábamos nosotros, el dato único. Para nosotros es básico que un ERP permita, sin elementos satélites alrededor, tener toda la información de nuestra empresa en una sola plataforma. Dicho todo esto, como una fotografía general de lo que entendemos como la industria 4.0 en WII, el hecho de que desde el área comercial podamos hacer toda la prospección de producto y mercado y que todo el volumen de pedidos que va entrando en el sistema entren directamente en WII sin que los usuarios del sistema tengan que estar constantemente picando datos. El hecho de que podamos definir productos en una oficina técnica y que gestión de R más D más I esté todo integrado en la misma plataforma. El lanzamiento de órdenes de fabricación y trabajo de producción integrado también en el ERP con comunicaciones directas a máquinas, a básculas, el trabajo con nuestros integradores, de forma que todos los datos que genera una fábrica entren de forma natural en el ERP para ser trabajados después a posteriori, la gestión operativa y logística con almacenes SGA y después todo el seguimiento posterior de todo lo que tiene que ver con cómo va nuestra empresa, en qué punto estamos, ratios financieros, objetivos y tendencias, todo trabajado en una única plataforma, como es el ERP. ¿Vale? Como ves, voy bastante rápido porque lo que necesitamos es un poquito ahorrar tiempo y ahora será mi compañero Sergi Catot quien va a daros una panorámica mucho más práctica ya de cómo es el ERP dentro de las limitantes de tiempo que tenemos para que podáis apreciar qué es lo que puede WII ofrecer por vuestras empresas. Muy bien. Hola. Hola. No sé si me oís, no sé si... Deja de compartir quizás la pantalla, ¿no? O... Ahí está. Perfecto. No sé si me estáis viendo. ¿Sí? Vale, pues la idea... Hola a todos. Hola a todas los que estáis aquí aguantando la presentación. Realmente es muy complejo y muy difícil de en tanto poco tiempo intentar transmitir lo que puede una tecnología llegar a hacer, no la nuestra, la de cualquier empresa, ¿no? Parece que Nosotros queremos hacer una estamos aproximación total de lo que hay detrás teniendo del... algún problema de conexión vale. con Sergi. Sergi, no sé si detectas que estamos No, teniendo algún pequeño yo en problema principio... de conexión. Javier, no sé si tú también ves a Sergi con algún problemilla de conexión. Bueno, sí, Creo, como que se ralentizó la sí, imagen y creo que se ha el sonido, recuperado. pero ahora ya está Sí, bien. creo que se ha He Sí. recuperado. vuelto. Es que estoy muy lejos. Estoy a 1000 kilómetros. Esto puede ser que haya un poquito de problema. ¿Me oís bien ahora? Es que yo no Sí, me sí. veo en la pantalla general, pero no sé si es porque Sí, ya sí, es normal. perfectamente, Sergi. Sí, Puedes perfectamente. continuar. Vale, vale. Pues nada, lo que iba diciendo con mi rollo, que es esto, ¿no? Que es muy difícil comprimir información tan técnica y tan profunda en tan poco tiempo, pero bueno, yo creo que la visión está. Y mi intención ahora es volver al parámetro este del tema de Industria 4.0, ¿vale? Lo que voy a hacer en primer lugar es enseñaros lo que para APM es el concepto de la pirámide de una empresa. Déjame que comparta. ¿Veis la pantalla, los archivos? Sí. Aquí, sí, vale. Voy a ejecutar, a ver si a mí me funciona, Javier.
¿Lo veis en pantalla? Sí, ¿no? Me imagino que lo tenéis aquí puesto. La idea un poquito sencillamente es, y voy a ir rápido porque el tiempo pasa, realmente hay una cosa muy importante que es el conocimiento generalizado de lo que es un RP. Es una herramienta que nos sirve para facturar, para contabilizar, para entrar pedidos, para en algunos casos llevar stock, pero es muy operacional. Y cierto es que cuando tú hablas de un RP de forma genérica, estamos referenciándonos en la parte más baja de la pirámide de una empresa, que son los procesos más operativos. Ahí es donde nosotros estamos como ERP. Y es cierto. ¿Qué pasa? Que a lo largo de los años se ha como desdibujado el hecho de que un ERP no pueda llegar más arriba. Y yo tengo que defender un poquito esta idea de que realmente cuando un ERP basa su forma de existir en el dato único, tiene la potencia, la tecnología suficiente para hacer subir de nivel esta gestión. Evidentemente, la cobertura de un RP tiene que ser la básica, desde entrar un cliente, desde entrar un artículo, codificar un tipo de venta, gestionar las familias comerciales, trabajar por conjuntos, dar de alta órdenes de fabricación, todo lo operativo tiene que estar dentro. Pero también es cierto que si llevamos bien esta base, esta parte de configuración inicial, nos permite subir de nivel. Y cuando nosotros subimos el nivel, en nuestro caso, en APM, tenemos herramientas como Brick Plus o Monitoring 4.0 que ya llegan a hacer lo que llamamos tecnología push, que es la de lo que se conoce como el Business Intelligence. Luego, creemos que no es necesario que un RP tenga que empezar a trabajar con satélites si este mismo RP da opciones técnicas para que las empresas gestionen sus cargos intermedios con la misma tecnología. ¿Por qué? Porque cada departamento es un mundo y cada departamento saca sus resultados, sus análisis, pero si están integrados dentro de la misma plataforma de gestión, todo esto tiene sentido, ¿vale? Por este motivo, que es lo que vamos a ver hoy, Brick Plus y Monitoring son las partes que nos permiten subir de nivel a la gestión interdepartamental, pero que ya no es la operativa. Y luego hay otro tercer nivel, que es el que nosotros lo llamamos como indicadores, que son los procesos de alta dirección. Pues sí, pues es posible que un mismo RP lleve tecnología para los balance scoreboard o los cuadros de mando, que no tiene nada que ver con los business intelligence. Eso es una opción. Evidentemente, las empresas que han decidido pues, llevar sus cuadros de mandos pues, con otras herramientas, lo que tienen que tener en cuenta es que hay un trabajo de data mining, de enlaces, de interacción entre bases de datos, que es gruesa y que es importante y que cuesta a veces de mantener. Con el mismo tema está lo que son dashboards, o lo que son la idea de tener paneles de gestión departamental, que si el dato que se alimenta en ese panel no viene directo de un sistema de gestión operativo, tiene que haber satélites entre medio. Dicho esto, que sería un poquito el concepto del PowerPoint, entro en un escritorio remoto, lo veis, me imagino que se ve que estamos en un escritorio remoto, y trabajo con no un PowerPoint, sino con una versión demostración de lo que es nuestra tecnología de gestión, que es WI. Ahí referenciamos otra vez lo que decía mi compañero Javier de las Sergi, perdona. Dime. Es que yo no sé si se está viendo Sí. la pantalla del escritorio remoto. De hecho, la presentación de la pirámide yo no la llegué a ver. ¿No? Justo. Sergi, nos tienes que compartir la pantalla entera en vez de, A ver, de compartirnos. A ver si aquí lo veo bien. O sea, si vas a estar cambiando entre aplicaciones, mejor que nos compartas. No, ahora ya está. ¿Esto lo veis? Sí. Ahora sí. Sí, perfecto. Vale. Pues la idea es que esto es el producto en sí, déjame que vea un poquito el tema, que no es ningún PowerPoint ni es ninguna simulación, es una conexión remota que hacemos contra un sistema y la idea un poquito es que a través de la plataforma genérica nos movemos por diferentes entornos del sistema. Por ejemplo, si hago clic aquí, ahora vemos lo que decía Javier, mi compañero, de la parte comercial. Nosotros tenemos un menú operativo en que el usuario puede navegar por las diferentes opciones del sistema, ¿vale? Es un formato muy visual, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Por cierto, recordar a la gente que está presente que herramientas perfectas no existen, es decir, cada sistema es un mundo, nuestro es uno y habrá otros. Habrá sistemas que tienen navegabilidad por desplegables, otros que son más visuales, otros que lo son menos.
Mejores y peores siempre es una percepción muy subjetiva, pero nosotros es en la que estamos trabajando desde hace muchísimos años. Luego, la idea del concepto Industria 4.0 para nosotros es básico el hecho de que para que una herramienta sea sensible al 4.0 tenga input de datos a tiempo real. Y esto lo trasladamos al concepto de la ingeniería. Un sistema ERP que el registro de la información tiene que ser manual, eso no es una industria 4.0. Aunque tú trabajes con un software, la información que se entra de forma manual en ciertos registros no deja de ser un software inactivo. Por eso es tan importante que la misma empresa que os proporcione este software de gestión sea capaz de ofreceros soluciones de forma interna o externa con otras empresas, ingeniería de captura de datos. Esto sirve para controles de calidad, entrada de pedidos de forma satélite con apps o con entornos móviles, y luego todo el tema del control de producción con terminales que, mediante una interacción con el sistema, permiten alimentar esa información, ¿vale? Eso es muy importante porque si no hay esto, el concepto Industria 4.0 carece de sentido. Es decir, empezarte a digitalizar si cuando eres una empresa industrial no tienes a alguien que te dé información a tiempo real, desde la planta de producción, por ejemplo, y tienes que estar entrando a mano los datos, bueno, el margen de error es altísimo y luego es un trabajo poco productivo, vamos a llamarlo así. Aquí nosotros definimos esta parte que es el concepto de oro, es la parte comercial, y una de ellas sería, por ejemplo, lo que llamamos el CRM. Vamos a ver unas cuantas pantallas porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero esto que estoy ejecutando en pantalla es lo que nuestros clientes y usuarios día a día viven. En el momento que yo selecciono un cliente, este cliente tiene un panel de control donde me dice si hay stock o no hay stock asignado a este cliente, si tenemos stock en consigna, si tenemos ofertas pendientes, si hay entregas vencidas, si tenemos albaranes. Este cliente, por ejemplo, lo tiene todo. Cuanto más rojo, peor. Cuanto menos rojo, mejor. Pero la idea es que tienes un panel de control que, si no tuviésemos el dato único, es imposible entender que un ERP te diga si este cliente tiene o no conformidades, si tiene ofertas pendientes o no, si hay un control de stock a tiempo real. Hacemos una foto 360 grados de lo que es nuestro cliente. Y viniendo aquí, somos capaces de analizar qué tipo de datos vemos. Cosas tan importantes como son ver a nivel de producción si este cliente tiene trabajos de oficina técnica o tiene órdenes de fabricación metidas dentro del sistema, para que podamos ver estas órdenes de fabricación, las fases en las que se encuentran, ¿vale? La idea un poquito es que el CRM nos permita visualizar la realidad de este cliente, por ejemplo, en temas estadísticos, poder visualizar los resúmenes de ventas o incluso ver gráficas en relación a lo que este cliente nos ha comprado a lo largo de los años. Y si os fijáis aquí, lo que hago es irme atrás en el tiempo para que amplíe esta cobertura de familias de artículos y de productos que le hemos comprado, para que también veamos luego, ¿vale?, la opción de tener gráficos que nos digan, pues mira, de un año o de otro, saber qué tipo de información tiene, qué tipo de producto le he comprado, etcétera, etcétera. Esto solamente es posible gracias a que podamos ver toda la información integrada, ¿vale? Ver pedidos, ver entregas pendientes, toda la información que tengamos de este cliente de una forma muy rápida. Quiero ver todos los pedidos que tengo pendientes. El sistema autofiltra la información, o quiero ver esos pedidos que el importe sea mayor o menor que un importe determinado, y podemos ir viendo la información que se mueve en esa pantalla. Por lo tanto, si un ERP está bien implantado, tiene herramientas, no solo nuestro sistema, sino que entendemos un sistema estándar del mercado, para que los usuarios tengan portales globales y muy integradores de lo que es un cliente. Ante una duda, ante una queja, ante una consulta que tengamos, no tener que irme al jefe de producción para saber si una OF en la que está el pedido de mi cliente está pendiente, acabada o en qué punto se encuentra, ¿vale? Esta es la idea un poquito del concepto de los datos de CRM, que es la parte más comercial. La otra parte que también es importante para nosotros es el hecho de saltar, en vez del CRM, al SRM, que sería, en vez de acceder a la información de mis clientes, al que todos nos interesa, el del proveedor. También
es nuestro partner, es gracias a ellos también a quien debemos muchas veces nuestros suministros de materia prima. Por lo tanto, el hecho de que en la misma pantalla, de la misma forma que analizamos y vemos información de este cliente, lo podamos ver de un proveedor. ¿Qué me debe este proveedor a fecha de hoy? ¿Qué pedidos le realicé a nivel de compra? ¿Qué le he comprado en los últimos meses, días, años? La idea de que tengamos un visor integrador de la información de cliente y de proveedor es para nosotros importantísimo. Todo esto que os estoy enseñando requiere una cosa, que el sistema esté operativo y funcionando y bien implementado, porque si no está bien implementado, el sistema no enseña datos que nos podamos fiar. Es un trabajo, y me remito a lo que Javier comentaba, que depende mucho de la implementación, ¿vale? O sea, hay softwares espectaculares que no han sido bien implementados por el motivo que sea y carecen de potencial. Y softwares con muchas limitaciones pero muy bien implementados que ofrecen mucho más de lo que se podía esperar. Por lo tanto, lo de hablar sobre software es siempre muy relativo a cómo se implementan los circuitos de trabajo dentro del sistema, ¿vale? Igual que estoy hablando del tema de CRM y SRM, me puedo remitir a la parte más industrial o productiva de nuestro sistema, ¿vale? Y aquí lo que hago, por ejemplo, es acceder a nuestro portal de las órdenes de fabricación. Aquí nosotros accedemos a lo que llamamos el Work Order Management, que es el poder ver para un jefe de producción la realidad de lo que se está fabricando en una orden de fabricación de un artículo determinado, ver su definición básica, en curso, lanzado, finalizado, ver todo lo que es el consumo de los materiales que tienes dentro de la orden de fabricación, ver las diferentes fases que lleva el sistema, boletines de trabajo que se han hecho en planta, que vienen directos de las terminales de captura sin tener un interface, sin tener que repasar los reports, ya viene todo directo. Si tienes fases externas, si llevas, como decía muy bien Javier, un control de costes, para nosotros es fundamental el trabajar con costes estándar para luego verificar que los reales van en base a lo que se había proyectado y cada vez que tenemos una orden de fabricación el sistema tiene la posibilidad de ir actualizando la evolución de estos costes industriales. ¿Para qué? Para hacer que cada vez más el estándar se acerque a lo que es el real y por eso las desviaciones sobre material, operario, coste de máquina, coste de fase externa son básicos, ¿vale? Luego la idea un poquito es que tengamos este punto de apoyo técnico en la que nuestro sistema tenga información a tiempo real. WOM trabaja igual que trabajaba el CRM, que trabajaba el SRM que hemos visto ahora, que es el hecho de poder ver gestión en el caso industrial de stocks, relaciones entre fases, controles de calidad que hemos llevado dentro del sistema para ver todos los tests que se hayan podido realizar dentro del sistema, control de planificación, control de consumos de stock, las compras que estén vinculadas, movimientos que hemos hecho de almacén para poder consumir lotes de materia prima o de semielaborados, para poder generar lotes nuevos de fabricación y ver un poquito esta OF qué stocks va a generar a futuro en nuestro almacén, que esto también es importante a la hora de tener estos datos y esta información, ¿vale? Una vez tenemos esta parte que os he enseñado, que es la más operacional, porque en el CRM ves pedidos, ofertas, albaranes, facturas, cobros y estadística genérica, en el SRM igual y en el WOM vas a analizar OF por OF, nuestro sistema puede saltar de nivel y nos puede permitir que, por ejemplo, un jefe de producción tenga acceso a poder visualizar su planta y en ese sentido, ¿cómo lo puede ver? Tenemos una cosa que lo llamamos monitorización, que es lo que nos permitiría poder ver una foto a tiempo real de lo que está sucediendo en nuestra planta de producción. Requisito número 1, tener un software que controle la producción como Dios manda. O sea, tenéis que cercioraros de que este software no solamente factura entre pedidos y contabiliza, sino que además es capaz de controlar no solamente la OF, sino la evolución de gestión de esa orden de fabricación. Luego, aquí nosotros es donde os podemos ofrecer tecnología que dé este punto de información, ¿vale? Sobre cómo está cada una de las máquinas, etcétera, etcétera. Para nosotros, esto que veis en pantalla, por ejemplo, es una manera de que podamos ver, aquí si por ejemplo nos ponemos, la podemos reducir o ampliar, el estado de cada una de las máquinas que tenemos. Está en mantenimiento, está fabricando más de una OF a la vez, está parada, ¿vale? Está fabricando por encima de su tiempo de ciclo, por debajo, está preparando una máquina y luego cuando yo hago clic a una de las máquinas que me permita ver la fotografía de la máquina y luego poder analizar
cada una de estas máquinas, qué operario la está llevando, grupos de operarios, para qué órdenes de fabricación está trabajando esta máquina, cuál es la carga de planificación finita que tiene esta máquina a raíz de todo esto. Serían toda una serie de pantallas que iríamos viendo, aparte de poder visualizar en pantalla la planificación de cada una de estas máquinas en las horas en que estemos trabajando, o un panel en formato de listado para ver número de piezas no OK que están teniendo las órdenes de fabricación. Esto es básico para una industria 4.0, el hecho de poder monitorizar esta información. Por lo tanto, yo estoy en mi casa, en una feria, con un proveedor, con un cliente, y tengo la opción de poder acceder a ver de estas 12 máquinas que tengo en curso trabajando, cuáles están activas o no activas. ¿Qué necesitamos para esto? El control de recogida de datos a tiempo real. Sin esto, todo esto que veis en pantalla no sirve de nada, porque no tenemos ese acceso, todo va indiferido, todo va manual. Por lo tanto, el software está muy bien, pero si no tiene una terminal, varias terminales donde los operarios puedan interactuar para empezar a fabricar, para preparar una máquina, para entrar a una incidencia, para decir que se requiere un mantenimiento correctivo, todo esto no tiene sentido. Y lo que exige esta digitalización en la que se está poniendo tanto de moda el tema ERP es en el hecho de que haya una captura de datos dentro del sistema de gestión, ¿vale? Por lo tanto, para nosotros es importante esto. Más temas a tener en cuenta, sencillamente es que tengamos una parte que le llamamos nosotros Brick Plus, que es el hecho de decir, bueno, tengo las órdenes de fabricación, tengo una monitorización que me dice a tiempo real qué está pasando, pero me gustaría poder trabajar con un tipo de panel que una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, me diese este tipo de información, ¿no? Y luego la idea un poquito es que tengas capacidad de poder trabajar con paneles que nos den información. Nosotros, cada uno tendrá el suyo, somos partidarios de que el usuario tenga opción a poder trabajar con diferentes libros, lo llamamos libros, que lo que hacen es generar un enlace directamente, por ejemplo, en una hoja de Excel, en la que todo el mundo le gusta trabajar, donde los datos de nuestro sistema de gestión, de tema industrial, de tema financiero, de tema comercial, de tema genérico, puedan pasar automáticamente de la estructura de la base de datos a una hoja de Excel, porque no nos engañemos, un Excel es una hoja de Excel. Y la idea cuál es, que nosotros aquí lo que hacemos es, mediante la implementación, generar una serie de libros dinámicos. Aquí tenemos 5 de ejemplo, tema de fábrica, tema de finanzas, tema de personal, tema de ventas. Cogeré, por ejemplo, el de fábrica, que es del que hablábamos, y la idea es que podamos poner el intervalo de lo que queremos hacer con este listado, ¿no? Y la idea un poquito es que a partir de aquí generemos esta información. Nosotros ya tenemos herramientas de generación de alarmas, que esto que estoy haciendo de forma manual lo puede generar de forma automática y enviarnos un archivo por mail o guardar un archivo en una carpeta determinada para que yo tenga siempre acceso a la información, o me lo guarde en memoria de pantalla viniendo aquí, clic, y generando las últimas dashboards que se han hecho dentro del sistema. Yo puedo venir aquí y generar a través de Excel, actualizando la información y haciendo continuar aquí todo lo que yo haya hecho dentro de nuestro sistema. Estos son datos que vienen directos de la información. Por lo tanto, en el momento que yo he abierto este Excel, si hace medio minuto que hay alguien que ha cerrado una UF y se ha actualizado el coste real y vemos una información, se verá aquí. Luego, la idea es que podamos ver, por ejemplo, en el concepto que a todo el mundo le gusta del Lean Manufacturing, la ocupación global de máquina, la ocupación de la productividad por operario, los controles de calidad, qué porcentaje tenemos de OK y no de KO, y luego ver cualquier tipo de información gráfica que sale en un formato Excel y que evidentemente se referencia en datos que vienen del sistema. Y eso es sumamente importante, que son datos que vienen de nuestro ERP. Este ERP es el que alimenta el Excel y luego lo presenta en un formato, en este caso, Lean Manufacturing. Es lo que vemos que es práctico. Hay 1000 herramientas de dashboards que pueden enlazar con ERPs. Nosotros somos muy partidarios de hacer que el sistema venga directo de la base de datos. Igual que hago esto, podría coger ahora mismo el de ventas, por ejemplo, y el mismo de ventas me pide la misma información, actualizar, y en este caso los datos que vemos de ventas no tienen nada que ver con lo de producción, pero estoy analizando aquí
formatos de ventas por países, evolución por familia, ventas por representantes, datos que nos da nuestro propio sistema. Aquí la persona que ve esto tiene claro que tiene la información del sistema. Podemos alimentar este Excel con parámetros, es decir, en vez de ver el mes tal, quiero ver el año tal, y podemos dinamizar un poquito esta relación. Pero esto es a donde vamos nosotros para trabajar con ese tipo de herramientas, ¿vale? Y, sobre todo, datos que existan en nuestro RP o que se puedan calcular en nuestro RP. A raíz de esto, cada departamento puede aumentar sus propios dashboards y libremente generarlos cada media hora, cada hora o cada 3 semanas, cada cuando quiera. Y por lo tanto, que estos jefes de departamento no tengan que entrar en el sistema, que vean los datos a raíz de esa información. La última parte sería la de ya no ver dashboards, sino trabajar por lo que llamamos nosotros indicadores de gestión, que sería un poquito el ver que tú tienes dentro de un sistema la posibilidad de poder trabajar por cuadros de mandos. Y aquí nuestro sistema lo que nos permite es, lo llamamos VFM, acceder a una dimensión totalmente diferente, y es el hecho de que el director general o la alta dirección, sin saber, como quien dice, ni el RP que tienen, ¿vale?, pueda ver su, por ejemplo, cash flow management, o pueda ver, yo qué sé, a nivel de personal quiero ver cómo vamos de personal, pues que tengas un cuadro de mandos por indicadores colorimétricos que te dicen de tu personal, pues el número de personal fijo que tienes en la empresa, y que tengas aquí todas las posibilidades de analizar pues la evolución del tipo de personal fijo que tenías en la empresa durante un año o varios años. Y aquí ya entramos en información nativa de nuestro sistema, donde podemos visualizar datos directamente del sistema que ya no tienen que pasar, en este caso, por un Excel, o que tienen que pasar por otros elementos. Sí, directamente vemos la información de lo que hay dentro del sistema. Ver con qué márgenes trabajamos en los diferentes países o mercados que estamos atacando. Quiero ver, por ejemplo, información de productividad por máquina, pues que la idea puedas ver información a través de los emojis, que puedas ver la productividad de cada máquina en base a su orden de fabricación, y que tengas todos los datos que te puedas imaginar de este tipo de datos, ¿no? Y dices, yo en vez de ver este año, quiero ver los últimos 3 años, y que la información de los últimos 3 años te dé crédito de poder analizar y luego ver, evidentemente, todos los campos y todos los datos. Esto para nosotros sería una forma también resolutiva de ir a la parte más alta de la pirámide, la de alta dirección, donde cómo se entran los pedidos o cómo se ve una AOF y sus fases no me interesa. Yo lo que quiero ver es que todo esté de color verde, rojo o amarillo. La idea un poquito es que podamos trabajar con escenarios, no paneles, sino escenarios con indicadores. Y aquí podemos generar tantos escenarios y tantos paneles como nos dé la realísima gana, ¿vale? La idea un poquito es que tengamos este tipo de información metida dentro del sistema para irla trabajando y para ver un poquito, aquí en este caso, por ejemplo, vemos más datos de tipo financiero, ¿no? Pero que sobre todo es el hecho de poder trabajar en un dato que es el que alimenta de forma transversal toda la información. Y para esto es muy importante elementos como el BRIC, que es nuestro sistema de atacar la base de datos, que te permite luego exportar este tipo de información. No hay nada mágico, todo es trabajo, implementación, y una cosa muy importante que es que el cliente tenga muy claro su modelo de negocio y cuáles son sus datos. Cuando nosotros vamos a un cliente y le decimos, tienes un VFM, vale, pero ¿qué es para ti importante? El margen, el volumen de facturación, saber si tienes representantes en un sitio o en otro. En temas de producción tienes que saber si las máquinas trabajan más o mejor. Cada uno tiene su criterio. La ocupación de esa máquina, temas financieros, porque para mí es estratégico el saber el nivel de endeudamiento que tiene mi compañía, porque mi ciclo de compra es muy complejo. La idea un poquito es que requiere que las empresas tengan ese nivel de control. ¿Qué pasa? Que cuando la empresa no quiere ir a este nivel de alta dirección, puede bajar al nivel departamental, que sería el de Brick Plus, que es hacerme un panel en un Excel que coge los datos de nuestro sistema y de una forma muy simple tengo 4 o 5 gráficas que me dan información también visual para poder analizar, ¿vale? La idea un poquito es que a todo esto le sumamos el concepto de tener una herramienta que a nivel operativo cubre todos los circuitos de la empresa, que esto es para nosotros importante, ¿no? Luego, la idea un poquito, tal y como está planteado, a grandes rasgos sería un poquito esta, la información que os queríamos enseñar
así grandes rasgos, porque veo que son casi 50 y no sé si Sergio me estoy pasando un poquito, pero para no entrar más en esto, la última cosa que quería comentaros es que es muy importante en el concepto de Industria 4.0 que el sistema RP que tengáis en la cabeza tenga herramientas para la generación de alarmas y de comunicaciones internas dentro del sistema. Si no, todo esto que os estoy enseñando es muy difícil porque todo es muy manual. Nosotros tenemos una tecnología que ya la llevamos con ella hace casi 15 años, que lo llamamos iWare, que es nuestro sistema de alarmas. El sistema de alarmas nos ha permitido generar un gusano interior dentro del sistema que es sensible a que ese dato que pase o que ocurra, que me lo avise. Esto nos ha servido también para trabajar muy bien con el tema de comunicaciones, con Hacienda, con formatos de protocolo de comunicación de transacción de datos, EDI, con temas de SI. ¿Por qué? Porque hace que el sistema automáticamente genere la información. Por lo tanto, si el sistema RP no tiene una gestión de alarmas, puede quedar muy cojo. Y esto es un consejo que os damos para que analicéis la herramienta que analicéis, tengáis la posibilidad de trabajar mediante un sistema de alarmas dinámico. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes que tienen unos listados favoritos, pero si no van al sistema y consultan y ven el listado, no ven el resultado. Oye, ¿podría hacer que ese listado se genere automáticamente cada día si el resultado del listado es X? Ahí es donde vamos con el iWare. Oye, necesito comunicar con un Excel y que de forma automática me genere lo que llamamos de los paneles, dashboards. Sin un iWare no es posible. Luego todo es manual. Y hoy en día cuando hablamos de Industria 4.0, hablamos de que haya algo dentro del sistema de gestión que sea automático. Porque si no, volvemos un poquito atrás, ¿no? A la entrada manual, con esos márgenes de error, con no me acordé de enviarte tal. No, que el sistema lo haga de forma automática. ¿Vale? Luego la idea un poquito es esto. CRM, SRM, gestión de producción con el WOM, subir de nivel a monitorización para ver el panel ese que estabais viendo en pantalla de las máquinas y trabajar luego ya con tema de dashboards y para el que le interese el tema de alta dirección, trabajar con Balance Scoreboard o con indicadores colorimétricos de estado de valores que para la empresa son estratégicos. Y luego, sobre todo, esto, cualquier herramienta funcional y operativa como es un ERP, que tenga herramientas de control de alarmas para poder generar alarmas de todo tipo sobre los campos, porque el director financiero va a ser muy sensible a trabajar por alarmas, el director comercial, la persona que lleva expediciones, evidentemente dirección general, y si no tenemos un sistema de alarmas un poquito dinámico y completo y sobre todo integrado, es complicado. ¿Vale? Por lo tanto, la idea es que el sistema de gestión permita cubrir todos los circuitos de la compañía. ¿Vale? Una vez dicho esto, yo, nuestro discurso que teníamos pensado, ¿verdad, Javier? Era un poquito enseñaros estas 4 pantallas y ahora sí que, bueno, si hay algunas preguntas que quiera hacer la gente que quede aquí pendiente de ver nuestra presentación o si luego queréis hablar más en discreto, en off the record con el web Video Café, pues bueno, aquí estamos. Gracias, por cierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergi. Muchísimas gracias, Javier. Pasamos ahora al turno de preguntas. Nos pregunta Mara González. ¿Cuánto tiempo se estima que puede tardar la migración de datos de otro ERP al ERP UI? Sí, la migración de datos, me imagino que Mara se refiere a que yo tengo unos datos con un sistema antiguo y los quiero traspasar a un sistema nuevo. Si es esta la pregunta, a 2021 tenemos muchas herramientas informáticas que nos permitan traspasar los datos de una base de datos que sea consultable y accesible a la nueva, ¿vale? Pero sí que es cierto, y me imagino que Javier os lo confirmaría, que en el momento en que traspasamos esos datos es un golden moment para cuestionar lo típico. Tengo 10.000 clientes entrados, pero realmente 3.000 son los que están. Lo otro es antiguo, obsoleto. Es un buen momento para cercionar. Y eso es lo que puede luego alentizar un poquito ese proceso. O lo típico, ¿verdad, Javier? Tengo unos artículos con unos códigos que hace 25 años que los tengo. Oye, pues quizás es un buen momento para convertir ese código que nadie sabe por qué es como es y hacerlo pues memotécnico o secuencial dinámico o por variables. Por lo tanto, la migración como tal hoy en día se están haciendo barbaridades muy buenas, como traspasar planes contables, facturaciones de los últimos 5 años en un día. O sea, es tan fácil como cercionar muy bien la equiparación de tablas.
Pero claro, nosotros siempre tenemos esa obligación técnica de decir, pero esos datos están bien. Y eso es lo que luego puede alentizar, decir, oye, vamos a verificar qué queremos pasar. Informáticamente hablando, es fácil. La pregunta siempre surge. Todas las empresas que están interesadas en el cambio del sistema ERP les interesa saber primero, ¿voy a perder mi información? Pues no. Lo normal será que podamos importarla directamente en WII. De hecho, en WII tenemos dentro, como una parte más de PICAM, tenemos un sistema propio para la recuperación de toda esa información de forma masiva. A lo que se refería Sergi, pues sí, es un muy buen momento para que pensemos, oye, toda esta información que he generado a lo largo de 25, 30, 50 años que tiene mi empresa, que ha generado basura, porque hemos generado códigos duplicados, asterisco, asterisco, comillas, espacio, para un artículo que usamos una vez en 1997, bueno, pues es quizás el momento de quitar todo eso que no nos sirve. Importarlo, como ha dicho Sergi, sí, en el mismo día se hace. Lo importante es aprovechar ese momento para decir, bueno, pues vamos a traernos la información pertinente y vamos a hacerlo bien. Después, esto no deja de ser más que la primera capa de todo el proceso de implementación. Y un proceso de implementación toma su tiempo. A lo largo de los años que hemos estado trabajando nos hemos encontrado con empresas a las que pues, proveedores de sistemas ERP les prometen migración y puesta en marcha de un sistema ERP en un mes. Dios mío. Esto es real, esto me lo he encontrado en una empresa. Una empresa que 2 años después hice yo una llamada y todavía seguían trabajando 2 años después, o sea que aquel mes se había alargado un poco. Seamos serios, el cambio de un sistema ERP debe de hacerse con tiempo, no 2 años, 2 años quizás sea demasiado, pero 1 año es un tiempo razonable para decir, bueno, pues analicemos de nuevo nuestros circuitos de trabajo, pensemos hacia dónde queremos llevar nuestra compañía y que la plataforma informática que vamos a utilizar nos acompañe en ese camino y nos dé soporte real para toma de decisiones, que no lo olvidemos, es el motivo real por el que se adapta un ERP. Todo lo demás son programas de gestión que nos resuelven la operativa. Un ERP nos tiene que dar información buena para toma de decisiones y esto toma tiempo. Muy bien, muchas gracias Javier, muchas gracias Sergi. De momento no tenemos ninguna pregunta más. Vamos a animar al público asistente a que nos las trasladen. Mientras tanto, Sergi, no sé si querrías volver a mostrar la diapositiva de la pirámide que no se había visualizado. Entonces, la aprovechamos. Voy a ver si tengo suerte. Vale. Yo creo que es aquí. ¿Esto lo veis? Que está el cuadro, el menú este. ¿Lo veis, el menú, no? sí. Lo que pasa es que cuando ejecutas la presentación de pirámide no la llegamos a ver. Ah, vale. Pues tendrías que compartirnos la pantalla entera en este caso. A ver si... ¿Y esto es por dónde? Con pantalla... Compartir, no sé si es una opción más. Pantalla entera. Sí, la screen es la primera opción que te da a la hora de compartir, es la screen, la primera. Ah, vale, pues no sé, espérate, déjame ver. Pantalla. Esta de aquí, ¿no? Screen, pantalla, no sé si, a ver si esto... Ahora, perfecto. Y ahora ya... ahí está, ahora sí. Eso es. A ver, que solo era una pantalla, o sea, no os pensáis que es esto, era esto y era el concepto de esto que veíamos antes de la pirámide empresarial, que era lo que yo había puesto aquí, que en la parte baja los procesos operativos, que esto es lo que un ERP tiene que hacer, cubrir todos los circuitos operativos. Algo tan tonto como es entrar a un cliente potencial o entrar a un nuevo artículo, una nueva familia, dar de alto un almacén, dar de alto un tipo de familia, lo que sea, esto lo tiene que cubrir un ERP en todos los departamentos de la empresa, igual que como das de alta una operación de producción. Todo tiene que estar. Claro, no os parece importante, pero somos los del ERP los que lo controlamos todo. Claro, todo lo que venga por encima dependerá del ERP para poder gestionar su información. Por lo tanto, herramientas que las hay brutales de dashboards y de grafiquistas y todo esto dependerán de alguien que esté allí interconectando, porque claro, cuando el ERP decida cambiar una estructura de tablas, el dashboard que vosotros tenéis no va a estar actualizado. ¿Qué pasa? Que nosotros, que somos fabricantes, hemos visto una ventaja competitiva en el hecho de que el dato único alimente a otro nivel posterior, más alto,
departamental, de gestión departamental. ¿Por qué? Porque el comercial que está cada día buscando clientes potenciales trabaja a un nivel y su director comercial trabaja a otro, porque su director comercial no solo lleva al comercial 1, lleva al 1, al 2, al 3, al 5. El operario de máquina hace su trabajo reportando sus UEFs, pero el director de fábrica tiene la función de hacer que toda una fábrica funcione. Por tanto, sus necesidades informativas son diferentes de las de alguien que está a pie de máquina. Por eso creamos el Brick Plus con los dashboards o la herramienta de monitoring que también hemos visto. ¿Y qué pasa? Que llega el responsable de área de negocio o el director o el jefe que no sabe ni cómo se llama el ERP y no le interesa para nada, pero lo que sí que quiere ver es si la empresa tiene salud financiera y tesorería, si las máquinas están funcionando, si los comerciales venden por el mundo y por lo tanto lo que quiere son colores. Por lo tanto llega a la alta dirección y aquí es donde tenemos nosotros el DVFM, de Visual Factory Manager, que es el hecho de que entre en un escenario y vea esos datos. ¿Qué tienen en común? Que todos ellos hablan el mismo idioma y todos ellos guardan información aquí abajo, porque ese pedido entrado con ese descuento a especial va a ver el jefe que los márgenes con los que trabajamos se han visto reducidos. La idea un poquito es que todo esté de forma transversalmente alimentado y que si el sistema cambia un parámetro en una tabla o añade un campo, este no tenga problemas y este aún menos, porque este se oye más cuando tiene problemas. La idea es que esta idea de cobertura esté. Por ejemplo, nosotros nos hemos visto en proyectos en que esta parte de alta dirección se ha puesto, por ejemplo, en empresas con cambios generacionales, por ejemplo, lo típico. Estamos en un país donde el 80% de las empresas pymes son familiares, nos guste o no. La idea cuál es, que a veces viene el hijo o la hija, el hermano menor, y es un gran técnico, pero si se pone a dirigir una compañía, no solo la técnica es la que rige. Este tipo de herramientas ayudan a veces a entrar en el concepto del modelo de negocio. No tengo que tener un VFM porque soy una gran corporación. No. Quiero un VFM porque necesito datos muy escépticos y muy cerrados de lo que es el modelo de empresa. Básicamente era esto, Sergio, lo que quería enseñar. Muchas gracias, Sergi. Así ya pues lo recuperamos y mientras lo explicabas nos ha llegado otra pregunta más, así que perfecto. Es una pregunta de Jaime. ¿Hay posibilidad de consultar el histórico de incidencias en los procesos de producción, codificación por tipología, tiempo de máquina parada y obtener información para la mejora de los mismos? Vale, aquí el registro de las incidencias, siempre y cuando esté informado dentro del sistema, cuando hay una incidencia, nosotros tenemos un registro dentro que es incidencia, tienes que tipificar el tipo de incidencia y eso es un trabajo que tiene que hacer el director industrial, que es que yo costumbro tener incidencias por motivo paro de máquina, me lo invento, fallo mecánico, fallo hidráulico, hay 1000 tipos. Luego el operario, que es el que informa, o el jefe de mantenimiento, depende, tienen que informar al sistema que en esa OF y para esa máquina hubo esa incidencia, que luego registramos los tiempos de paro de máquina con esa incidencia. Esto genera internamente en la base de datos una estadística. Y luego, a raíz de varios proyectos que tenemos dentro de URUS, podemos ver la estadística por máquina o por OF o por tiempos no productivos, porque una cosa es que una máquina esté parada, la otra es que una máquina esté parada por un motivo de una incidencia y la otra es que una máquina esté trabajando por debajo de su ritmo porque tiene una incidencia asumida y por lo tanto esta información es totalmente consultable. La mejora es como todo lo de las no conformidades, los motivos que generan. Fíjate, siempre que tenemos con este producto, esta materia prima, la máquina tal genera esta incidencia. Te da pie al análisis y luego a la corrección, que es lo importante. Pero sobre todo es el tipificar muy bien los tipos de incidencia dentro y el informarlas con las terminales y a tiempo real ese tipo de información. Porque si no es cuando llegamos a esos porcentajes que nos entienden de tiempos no justificados, ¿no? Es el problema. Pero sí, esto es posible. Aquí Sergi está hablando de dos condicionantes. La primera es que esté todo tipificado. Esto habla claramente de lo que es la implementación. Nuestros implementadores siempre dedican un espacio de tiempo durante el proceso de implementación del ERP a esto, a las incidencias de fábrica en máquinas, por operarios o por lo que sea. El hacer de alguna forma ese análisis con el jefe de fábrica o con el director industrial de decir, bueno, pues cuáles son las incidencias que tú quieres tipificar. Y la segunda parte, que es que esto no puede significar un trabajo operativo que reste productividad a los operarios picando los datos en un ordenador. Esto tiene,
dentro de nuestros integradores, la plataforma en la que metemos nosotros los datos de fábrica, el operario que va a marcar esas incidencias le toma 10 segundos el coger, decir, bueno, pues voy a marcar una incidencia, un desplegable en el que aparecen todas esas incidencias tipificadas y las selecciones. Se acabó el problema. A partir de ahí es un dato ya de WI, trabajamos por el dato único y sabemos perfectamente que gozamos de, digamos, de ese background de incidencias que se han dado históricamente para que después eso, el director industrial pueda perfectamente conocer esa estadística, hacer ese análisis y, como ha dicho Sergi, poder hacer medidas preventivas y correctivas sobre todas estas incidencias que vayamos haciendo. Muy bien, muchísimas gracias Sergi, Javier. Tenemos otra pregunta más que nos ha llegado de Lois. Dentro de un entorno de proyectos para instalaciones, ¿qué herramientas tiene el ERP para llevar la gestión de un proyecto desde el punto de vista de análisis de necesidades, planificación de recursos? Entiendo que proyecto quiere decir el hecho de que no soy una fábrica como tal, sino que hago instalaciones de un proyecto. Exactamente. Luego la idea es que luego es un trabajo por proyectos. Nosotros tenemos clientes en que lo que hacen es generar el alta de ese proyecto, por tipos de proyecto, con responsables de proyecto, con una programación por hitos, que a lo mejor este proyecto implica procesos de fabricación, ¿vale? Nosotros tenemos un cliente que su proyecto es fabricar naves industriales, pero no solamente el edificio, sino hacer las líneas de producción. Y a lo mejor son proyectos que les llevan 6-8 meses de ejecución. Lo que es muy importante es lo que llamamos nosotros trabajar por tareas. En vez de trabajar por OFs, tenemos un concepto que trabajas por tareas, asignas tareas y responsables, donde estos operarios que pueden ser técnicos de documentación técnica, proyectistas, ingenieros, instaladores, mecánicos, soldadores, X, tienen la gestión por tareas atacada contra ese proyecto que tiene un timing teórico de proyecto, y luego el reporting de esas tareas que lo hacen a través muchas veces de tablets o de teléfono móvil, porque están en las instalaciones. Y luego a veces implica incluso que cuando acaban un día de trabajo el cliente tiene que firmar un albarán con una entrega de material a cuenta, etcétera. Claro, la idea es esta, trabajar por tareas, que son grupos o entidades de imputación de tiempos y de material, trabajar por proyectos y luego asociado a este proyecto tenemos como lo llamamos como una hoja de explotación, que es las compras asociadas, la forma de facturación de este proyecto, ¿vale? Los gastos asociados a gastos comerciales, gastos de dietas que tiene este proyecto. Claro, si es un proyecto que es ir a instalar un aire acondicionado un día, pues bueno, este proyecto queda muy, muy minimizado, ¿no? Pero si es una instalación, imaginaros, lo típico, hacer una tienda de Zara, me lo invento, que implica mucha interacción de un proyecto que es tienda tal, tienes la parte de refrigeración, mobiliario, electricidad, pues todo esto son proyectos que dependen de subproyectos y cada uno con sus tareas. Pero bueno, esto es un mundo que en todo caso podríamos matizar mucho más, ¿no? Pero sí, es un trabajo diferente al de la industria, es el que trabaja por proyectos. Además, yo quisiera también hacer una puntualización. Daros cuenta que, por ejemplo, APM como empresa trabajamos por proyectos también. Tenemos nuestro departamento de producción, pero después cada una de las implementaciones que hacemos de nuestro ERP es un proyecto en sí mismo que tiene un número de horas de trabajo asignado de inicio, en donde los implementadores, los programadores y demás van reportando sus tareas y sus tiempos para tener un control claro de si estamos teniendo desviaciones no solamente temporales, sino también en el número de horas de trabajo que no deja de ser coste sobre el proyecto. Esto es muy natural para nosotros. Es decir, con WIRP puedes trabajar, puedes gestionar el tipo de trabajo de una fábrica como tal, que fabricamos algo tangible o una producción seriada, y podemos hacer el trabajo podemos funcionar con trabajos que van por proyectos. No sé, un astillero que trabaja haciendo una patrullera que la va a fabricar un día en una ocasión y no volverá a fabricar esa patrullera porque es un proyecto muy a medida para un armador concreto. Bueno, pues, se hace con WIP. De hecho, nosotros el tema de proyectos también lo utilizamos para empresa con producto propio, que todo lo que es ese departamento que está siempre trabajando para mejorar producto que ya existe o generar producto nuevo, y son técnicos, son gente que no son comerciales, vamos a llamarlo así, también trabajan por proyectos. ¿Para qué? Para poder cuantificar el tiempo de I+D+I
que puede ir contra un cliente que te pide una modificación de un producto, o dos, puede ir contra mejora de producto, y ese producto que yo he mejorado, tengo la obligación para financiar estas horas y tiempos de dedicación a subir el precio, el coste de este producto, ¿vale? Por lo tanto, el proyecto también puede servir a nivel interno para tener un concepto tangible de, es que ¿qué me ha costado sacar una versión mejorada de mi producto, ¿no? Pues la idea también es esta. Por eso también estamos tan familiarizados con el trabajo por proyecto, dentro y fuera de la empresa. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergi. Muchísimas gracias, Javier. Tanto Jaime como Lois os agradecen la respuesta y que les quedó clara la pregunta que habían realizado. Pues acá hemos llegado ya al final del turno de preguntas, no tenemos ninguna más. Así que nada, agradeceros a vosotros dos personalmente y a APM la participación en las sesiones demostradoras de Ergai-Astech. Imos lembraros espectadores que imos habilitar agora unha sala de videoconferencia, un videocafé, para que poidades falar con Sergi e con Javier no caso de que queirades comentarlle calquera situación máis concreta e falar con eles un pouco máis de forma máis distendida. Podedes clicar nesa ligazón que compartimos a través do chat. Xa ingresades na sala de videochat sen ser grabado nin retransmitido, é máis privado. Tamén pasamos a enquisa de satisfacción, tedes aí a ligazón, agradecemos vos que a cubrades. Sen máis, imos a rematar a xornada. Sergi, Javier, muchísimas gracias. Gracias a vos.